Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y estos son nuestros titulares. En nuestro mundo hoy les contamos que la industria alemana sigue mostrando debilidad. En nuestro enfoque económico, El Salvador es el país de la región centroamericana con la menor tasa de crecimiento y con las proyecciones más bajas. En nuestro recorrido digital, huelga de transporte en Italia en demanda de derechos laborales. Lo adelantábamos en los titulares, la industria alemana sigue mostrando debilidad y apenas repunta. Según los datos revelados por la Oficina Federal de Estadística, en comparación trimestral, menos volátil, la producción en el tercer trimestre fue de un 0,8% inferior a la de los 3 meses anteriores. En agosto la producción retrocedió un 3,7% frente a julio, según la revisión de los datos preliminares que apuntaban a una caída del 4,3%, mientras que en términos interanuales ha descendido en un 3,6% en lugar de un 3,9%. A su vez destacamos que las manufacturas germanas son la esencia de su economía, sobre ellas se asienta su fuerza exportadora. Sin embargo, en los últimos años ha estado estancada. Y la Exposición Internacional de Importaciones de China, CIIE, la primera exposición nacional del mundo dedicada a las importaciones, envía un claro mensaje al mundo de que China busca la cooperación abierta y el beneficio mutuo con todas las partes. Según un reconocido académico singapurense, China es el único país del mundo que organiza una exposición internacional de importaciones, lo cual constituye una iniciativa significativa y también positiva. Numerosos países están comprometidos con el fortalecimiento del sistema económico mundial y esto es una señal muy alentadora. Si bien la economía global enfrenta múltiples desafíos, la mayoría de los asistentes a la exposición se muestran optimistas sobre el futuro y elogian a su vez el compromiso de China con la expansión de la apertura. Y nos vamos a Colombia, porque el índice Colcap, principal referencia de la Bolsa de Valores del país, ha superado por primera vez los 2.000 puntos, marcando un récord histórico y convirtiendo al país en la bolsa de mayor crecimiento en América Latina. Esto está por encima de Chile, de Perú, de México y de Brasil. Este aumento refleja una mayor confianza de los inversionistas en la economía colombiana, tanto los nacionales como los extranjeros, lo que impulsa la compra de acciones y también el valor de empresas como Bancolombia, Ecopetrol o Grupos Argos. Un índice alto también facilita la llegada de capital internacional y permite que las empresas obtengan recursos para crecer, generar empleo e invertir. El avance del Colcap es visto como una señal de estabilidad y de optimismo económico, especialmente en sectores como banca, energía y también construcción. Según el mensaje original, este resultado desmiente los discursos negativos sobre una supuesta crisis y muestra que la economía colombiana está atrayendo inversión, fortaleciendo el sector privado y creciendo en estabilidad. Y en este contexto, el presidente colombiano Gustavo Petro ha advertido que el planeta ya ha alcanzado el umbral de 1,5 grados centígrados, considerado un límite crítico este jueves, precisamente en la cumbre climática COP30 en Belém. Y el mandatario colombiano también ha criticado la ausencia de Trump en la COP30. Escuchemos al respecto. El número 1,5 grados centígrados que no queríamos alcanzar, se alcanzó. Nos acercamos a algo que ya no se llama crisis climática. Comenzamos hablando de cambio, pasamos a crisis y ahora nos acercamos a colapso climático, que significa punto de no retorno, es decir, muerte general de la existencia en el planeta. La ausencia de los Estados Unidos aquí
el que el señor Donald Trump no venga, el que tenga una conducta, el personal, de negación de la ciencia y lleve a su sociedad con los ojos cerrados al abismo y con ella a la humanidad. El señor Trump está equivocado. La ciencia alumbra el colapso si Estados Unidos no se mueve hacia la descarbonización de su propia economía. No es taladrar, taladrar y taladrar. Está 100% equivocado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Nos trasladamos a Estados Unidos porque tras el aumento del desempleo y despidos en el país, se tambalean los mercados financieros de Wall Street. Este jueves 6 de noviembre, la Bolsa de Nueva York inició la jornada en cifras rojas a tan solo 10 minutos de la apertura de sus operaciones. Se trata del peor reporte observado en el mes de octubre desde el año 2003. El Dow Jones de Industriales, por ejemplo, ha retrocedido un 0,14%. Por su parte, el S&P 500 ha perdido un 0,12% y el índice tecnológico Nasdaq descendió en un 0,25%. La atención de los inversionistas cabe destacar que se enfocaba el día jueves en el auge de la inteligencia artificial y también en la actual incertidumbre generada por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, la cual ha disparado el desempleo y los despidos en el país del norte. Según han informado, en lo que va del año, los despidos sobrepasan el 1.000.000 de estadounidenses. Por este motivo, Trump estaría ocultando las cifras reales de desempleo. Reportan además que Estados Unidos está en recesión desde hace 2 meses por lo menos. Y la Unión Europea anunció que reducirá las emisiones de carbono en un 90% para el año 2040, en un acuerdo considerado por muchos como un debilitamiento del plan climático anterior del bloque de 27 naciones, tras un debate nocturno previo a la conferencia climática de la ONU en Brasil. En ese continente continuaremos con la acción climática, pero debe ir de la mano, debe ir unida a la independencia y la competitividad, no una sin la otra. Las tres son esenciales. Estas conversaciones continuarán, pero ahora tenemos un objetivo jurídicamente vinculante. La Comisión debe garantizar que se alcance la meta del 90% antes de 2040. Este es precisamente el mensaje que Europa debe transmitir en estos tiempos. Por lo tanto, estoy muy satisfecha con este resultado, que no habría sido posible sin la excelente cooperación entre los pocos países que compartían esta ambición: Suecia, Finlandia, España, los Países Bajos y Alemania. Una vez más, el objetivo es del 90%. Es lo que pedimos. Este es el objetivo. Un objetivo jurídicamente vinculante. Así que pienso que es un resultado muy positivo. Y ahora tenemos la posibilidad de ir a Belén con liderazgo y demostrar que la Unión Europea puede avanzar unida en un mundo compuesto. Necesitamos apoyar a las Naciones Unidas. Tenemos la NDC y tenemos la ley. Ahora nos vamos a ir a la primera pausa, pero les contamos que al regreso nuestro enfoque económico vamos a estar abordando los números rojos que presenta la economía de El Salvador. Nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más, no se vayan.
Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y nos trasladamos a El Salvador porque es el país de la región centroamericana con la menor tasa de crecimiento y con las proyecciones más bajas. Además, es de los países menos atractivos para la inversión extranjera directa. La última proyección realizada por la CEPAL prevé que la economía local crezca en un 2.4% para el cierre de este año 2025. La entidad redujo de nuevo sus estimaciones, de acuerdo a los nuevos datos, 1/10 menos a lo proyectado en abril por el mismo ente y 3/10 por debajo de lo estimado al cierre del año 2024. En el informe se explica que la ralentización de la economía salvadoreña, al igual que en el resto de países de Centroamérica, ocurre principalmente por una desaceleración del consumo interno y también de la inversión. Y según datos recolectados por organismos mundiales, el motor económico de El Salvador se ha frenado y está actualmente en retroceso, tanto así que según su crecimiento está por debajo del resto de los países de la región centroamericana y aseguran que lo que ha crecido en la actual administración es realmente la pobreza extrema. Nuestro corresponsal en El Salvador, Roberto Hugo Presa, nos tiene el informe. Veamos. La economía de los salvadoreños no es buena, dicen economistas locales, quienes coinciden con estadísticas de organismos financieros mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que sitúa a El Salvador como la economía más baja de la región, con un crecimiento estimado del 2.5%. Lo más objetivo que hay es que la inversión extranjera no viene, que es el motor que pueda tener Guatemala, que pueda tener Honduras, Nicaragua y ya no se diga Costa Rica, que es donde más llega. Para que tengamos una idea, en Costa Rica llega 5.000 millones de dólares por año y acá llega 600. O sea, estamos hablando casi 10 veces más. Este economista afirma que lo que ha crecido es el nivel de pobreza. Los 4 gobiernos de derecha bajaron el nivel del 60 al 38% y con la llegada al poder del FMLN se redujo aún más, explica. Luego llegó el gobierno de Funes, que la encontró en 38 y la bajó a 31.8. Hubo una reducción por aumento de salario de 20% y el costo de la vida solo creció 4 y 6% en el área urbana y rural y muchos programas sociales. Será en la baja de 31.8 a 22.8. Es la baja más grande que ha habido y la pobreza más baja en la historia de El Salvador, la que dejó Serén, 22.8. Cifras oficiales revelan que la pobreza extrema ha sido más severa en los últimos 4 años, con un promedio del 25.8%. Con Bukele ya la pobreza subió, es la primera vez, de 22.8 que la dejó Serén a 25.8. Y ese aumento es en la pobreza extrema, fundamentalmente, es decir, en el hambre. Tenemos 67.000 personas pobres más que en el 2019, a pesar de que en el país hay 350.000 personas menos que en el 19. Porque ha disminuido la población. De manera que este es el gobierno que tiene el récord. En los últimos 30 años, 35 años, ningún gobierno ha aumentado la pobreza. Lo más preocupante, afirman economistas, es que la extrema pobreza se ha agudizado y pone en riesgo la soberanía alimentaria de miles de familias. Estamos viendo que la pobreza implica no acceder a alimentos suficientes, alimentos de calidad, e implica que las familias muchas veces tienen que diseñar estrategias de afrontamiento, de supervivencia para sobrellevar estas carencias, por ejemplo, reduciendo tiempos de comida. Expertos en temas económicos consideran que el gobierno debe apuntar sus políticas a la población en pobreza extrema, ya que este es un indicador que el modelo de desarrollo económico no está llegando a las familias más vulnerables. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Y ante este panorama, la mayoría de las y los ciudadanos creen que en El Salvador la economía es el principal problema. El 90% de los salvadoreños considera hoy que la economía es el principal problema de su país. En una pesquisa en línea realizada por el diario La Prensa Gráfica, apenas el 10% de 1.008 personas no consideró la economía como un problema, aunque según la investigación la percepción general sobre la situación económica es mejor que en diciembre del año 2022. Asimismo, en la más reciente encuesta de marcas realizadas en septiembre a nivel nacional, un 58.9%
60% de los y las entrevistadas dijo que era la economía la principal preocupación. Solo el 17,5% dijo que el país no tenía ningún tipo de problema. El 7,5% manifestó que había un problema social, mientras el 1,8% ha señalado la política y un 0,7% que era la seguridad. Y a todo esto que hemos mencionado se le suma el sistema de salud pública de El Salvador, que está enfrentando una crítica situación que pone en riesgo la vida de la población. Ante este escenario, los movimientos sociales han creado la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, que es un movimiento que busca garantizar la atención médica de todos los usuarios. Son cerca de 50 organizaciones del sector salud, redes ciudadanas, movimientos universitarios y comunitarios que unen sus voces para anunciar la creación de la Coordinadora Nacional para la Defensa de la Salud del Pueblo Salvadoreño, CONADESA. Esta fuerza social surge como una respuesta a la crisis de salud que atraviesa el sistema de salud pública. El Estado está constitucionalmente obligado a garantizarlo. No es una mercancía ni un privilegio. Sin embargo, los hechos documentados en los últimos meses muestran un deterioro de la atención sanitaria expresada en cierre de ecos familiares y unidades comunitarias de salud familiar, afectando el acceso a servicios preventivos y a la atención en zonas rurales, desabastecimiento reiterado de medicamentos e insumos, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social, que interrumpen tratamientos y obligan a la población a costear su salud con recursos propios. Saturación y retraso de citas. Además, sostienen que las medicinas para pacientes con enfermedades crónicas escasean. Es una vergüenza que en este país no haya insulina, no haya medicamentos para los hipertensos, no haya medicamentos básicos, ni en los hospitales ni en las unidades de salud. 60 años. Este cirujano labora desde hace más de 25 años en el Seguro Social y dice que jamás habían vivido una escasez de insumos y medicamentos en los quirófanos. Nos están haciendo que trabajemos con las uñas, nos están haciendo que trabajemos con lo que no tenemos y es un riesgo tanto para el médico como para el paciente. El médico se somete a riesgo que la cirugía salga mal, que la cirugía, el material esté vencido. Esta coordinadora denuncia también que solo este año han despedido unos 5.000 empleados, entre médicos, enfermeras y personal administrativo, lo que genera una sobrecarga laboral y retraso en la atención de los pacientes. Además, cuestionan la contratación de extranjeros. Por lo tanto, hacemos el llamado no solamente a los trabajadores a defender el derecho al trabajo y a la salud, sino también a la población en general, ya que si nosotros no defendemos el derecho a la salud, lo vamos a perder. El gobierno reconstruye el Hospital Rosales, el nosocomio público más grande del país, el cual califican como un modelo en la región. Sin embargo, la coordinadora afirma que de nada sirve tener un hospital con diseño de primer mundo si el resto del sistema de salud está enfermo. Roberto Hugo Presa, Telesur, El Salvador. Y la deuda pública de El Salvador se acerca el día de hoy al monto del Producto Interno Bruto, PIB, del país, ha indicado un informe del Banco Central de la Reserva. La deuda se eleva en estos momentos hasta 32.200 millones, el 88% del PIB. El débito en el último año se ha incrementado en 1.382 millones de dólares frente a un total acumulado del año 2024 que fue de 30.898.1 millones, lo que lleva a algunos expertos a criticar al gobierno por ser muy gastador. Los datos del Ministerio de Hacienda precisan que el monto de compromiso representa la deuda del gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras y el fondo de pensiones, este último valorado por expertos como la caja chica del gobierno. Las obligaciones del sistema de pensiones ejercen fuerte presión sobre las finanzas públicas con una participación del 30,2% del PIB al rebasar los 11.070,6 millones al mes de septiembre. Esto indicó una valoración sobre el tema del diario El Mundo.
Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero les comentamos que al regreso estaremos hablando respecto y dentro de nuestro recorrido digital sobre la huelga de transporte en Italia por derechos laborales. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más, no se vayan. Gracias por acompañarme, seguimos con Impacto Económico y vamos a iniciar nuestro recorrido digital con la agencia de noticias Prensa Latina, que titula de la siguiente manera: huelga de transporte en Italia en demanda de derechos laborales. Los paros en el transporte público local, el sector ferroviario y las autopistas se reportan principalmente en la ciudad de Milán, de la norteña región de Lombardía, así como en Latina, en la región del Lacio, al centro del país, y en Palermo, capital de Sicilia, destaca una nota divulgada en el sitio digital del canal televisivo Sky TG24. En las convocatorias se señalan entre los reclamos que motivan estas movilizaciones gremiales la renovación de los convenios colectivos de trabajo, mayores medidas de seguridad y un ajuste salarial acorde con el aumento del costo de la vida. Y ahora avanzamos con TV Bricks, que reseña comercio entre Kazajistán y Belarus, que ha crecido un 20%. Según la agencia de noticias Casinform, el sector de la producción industrial, ambos países han implementado 12 proyectos por un valor de 204 millones de dólares estadounidenses. Además, están desarrollando otros 3 proyectos. El primer ministro de Belarus, Alexander Turchin, llegó el martes a Kazajistán en una visita oficial de 2 días, durante la cual se ha reunido con el presidente de la República, Kassym-Jomart Tokayev. Los dirigentes han abordado los planes de cooperación bilateral en comercio, en producción industrial y en cultura. Según el mandatario kazajo, las relaciones entre ambos países tienen un carácter de asociación estratégica. Vamos a nuestro tercer portal, que por su parte la agencia CGTN en español nos muestra lo siguiente. Comercio exterior de China sube 3,6% entre enero y octubre. Según los datos oficiales publicados el día 7 de noviembre, el total de importaciones y exportaciones de bienes de China, denominadas en yuanes, ha ascendido a 37,31 billones de yuanes, 5,27 billones de dólares en los primeros 10 meses de este año 2025. Un 3,6% más interanual. Solo en octubre las importaciones y las exportaciones de bienes del país han aumentado en un 0,1% interanual hasta los 3,7 billones de yuanes. Y para finalizar nuestro recorrido digital, lo hacemos con Europa Press, que titula de la siguiente manera: la brasileña Petrobras gana 14.491 millones de euros hasta septiembre, un 62,3% más. Asimismo, las ventas se han situado en los 65.587 millones de dólares, 56.794 millones de euros hasta septiembre, un 7,1% menos en comparación con el mismo periodo, pero del año 2024. Ahora vamos a ver los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Vamos con el primero de ellos, que es el barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $60.10 con una caída de 46 centavos de dólar. El barril del Brent, en referencia en Europa, se ubicó en $64.03 con una baja de 41 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $65.51 con un alza de 8 centavos de dólar. Hasta aquí Impacto Económico. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Telesur. Que tengan una gran jornada. Nos reencontramos a la brevedad. Chau, chau.